Ya estamos, Moisés. Listo. Entonces estaba mencionando que prácticamente las precipitaciones son definidas como la caída de hidrometeoros, que prácticamente son gotas de lluvia desde el cielo y que llegan a la superficie terrestre. Para esto hay una clasificación dependiendo de este hidrometeoro. Digo que se la puede clasificar de la siguiente manera. La primera es que tenemos las precipitaciones como tal, las cuales nosotros denominamos como lluvia, que son prácticamente hidrometeoros los cuales caen en un tiempo prolongado hacia lo que es la superficie terrestre. Luego tenemos lo que son los chubascos, que prácticamente también son precipitaciones, sin embargo, estas son intermitentes y la prolongación o el tiempo de duración de estas precipitaciones es muy, muy pequeña. Luego tenemos lo que es la llovizna, que prácticamente es son precipitaciones las cuales, a pesar de que pueden durar mucho, los hidrométoros que caen son deficientes. Y por último tenemos la virga, que prácticamente es precipitaciones las cuales no llegan netamente hacia el piso o hacia la superficie terrestre. Para esto, cabe mencionar que los hidrometeoros que caen desde el cielo se les denomina pluviosidad y una vez que caen en la superficie terrestre, esta se las conoce como monto pluviométrico, el cual se la calcula por un pluviómetro. Las precipitaciones son de mucha importancia dentro de lo que es el ecosistema debido a que esta nos ayuda en lo que es el ciclo del agua, lo cual es la encargada de depositar el agua dulce nuevamente a nuestro mundo, por así decirlo, para reciclar el agua. Dentro de las enfermedades relacionadas, cabe mencionar que tenemos lo que son la leptospirosis, la cólera, paludismo, micosis, tosoflamosis, fiebre tifoidea y hepatitis, pero estas no son netamente relacionadas con las precipitaciones, sino más bien son relacionadas con los vectores que se pueden albergar por lo que son las precipitaciones, recordando que o sea, la mayoría de los vectores que producen estas enfermedades son los insectos o los artrópodos, que son prácticamente los moscos, los mosquitos y todo eso, que estas sí se relacionan netamente con precipitaciones. La siguiente diapositiva, doctora. Y también cabe señalar, Moisés, ¿no? Que muchas veces también estas enfermedades son como producto de la higiene, ¿no? Porque si yo, Claro, también. sí, por ejemplo, suponte hoy día llovió, se inundó mi casa, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es limpiar, barrer, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para eliminar las aguas y en el caso de la leptospirosis, pues ustedes saben que se transmite por medio de las heces fecales de los roedores. Entonces, cuando hay inundaciones, todo eso, ¿verdad? Pasa por las partes que se inundan, sean en las calles o sea en nuestras casas, porque si nuestras casas están en una pendiente, pues posiblemente vayamos a sufrir nosotros de esas precipitaciones, ¿no? Y ya les digo, o sea, no es exactamente que diga, si hoy día llovió, como que la lluvia va a venir con estos agentes, ¿verdad?, que producen estas enfermedades, sino más bien es todo el producto de nuestra higiene y del ecosistema que nosotros podríamos tener limpio, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que recalcar. Bueno, dentro de lo que son las precipitaciones, vamos a tener los diferentes instrumentos de medición, que estos se los denomina como pluviómetros. Estos normalmente los calculan por lo que son milímetros de agua y que lo que equivale a que un milímetro de agua es prácticamente a un litro de precipitación, es decir, un litro de lluvia, la cual ha caído en un metro cuadrado. Como ustedes pueden ver ahí, tenemos los cuatro principales pluviómetros. Tenemos un pluviómetro manual que prácticamente es como un envase de plástico, el cual tiene diferentes mediciones que la podemos ver ahí. Luego tenemos lo que es un pluviómetro totalizadores, que estos totalizadores, si ustedes se pueden dar cuenta, tienen como dos embudos, uno con la base hacia adentro, que se encuentra en la parte interna, y otro que se encuentra en la parte externa, cuya base es superior.
Cabe mencionar que el pluviómetro totalizador y los pluviómetros manual únicamente calculan el grado de, o sea, las precipitaciones, los milímetros de agua que caen sobre la superficie terrestre. Sin embargo, los pluviómetros de sifón y el pluviómetro de doble cubeta son encargados, o por así decirlo, son un poco más especializados debido a que ellos nos calculan prácticamente las precipitaciones que se dieron y también las horas de comienzo y de terminación. Incluso el pluviómetro de doble cubeta tiene la capacidad de, por así decirlo, entre comillas, predecir nuevas precipitaciones de acuerdo al promedio de que ellos calculan que las precipitaciones llenan, por así decirlo, el pluviómetro. La siguiente, doctora. Dentro de los orígenes de estas precipitaciones, normalmente tenemos tres tipos, pero estas se van a dar por dos elementos que son prácticamente las nubes, las cuales las denominamos como nimbostratus, que prácticamente son nubes negras horizontales, las cuales están cargadas de agua, y también tenemos lo que es la colonimbus, que prácticamente como lo podemos ver ahí en lluvias de convección, son nubes las cuales son verticales y son totalmente blancas. Tenemos los orígenes que son tres tipos. Tres tipos, los cuales van, la primera es la lluvia de convección, que si ustedes se pueden dar cuenta ahí, prácticamente el sol lo que hace es calentar la superficie terrestre. Esta superficie terrestre, por así decirlo, vuelve más ligero el aire de las nubes y estas nubes ascienden. Y una vez que ascienden hacia lo frío, o sea, porque se supone que hacia más altitud, más frío el aire, produce lo que es una precipitación. Eso es en la convección. Luego tenemos lo que es las lluvias por relieve, que prácticamente es cuando estas nubes se acercan eh, a un punto alto, o como a una montaña, por así decirlo, a un cerro. Y al momento del choque existen lo que son las precipitaciones, mientras que en las lluvias frontales son prácticamente el choque de dos masas de nubes llenas de agua que provienen de diferentes temperaturas. Normalmente la del norte es caliente y la del sur es helada. Y el choque de estas dos masas de nubes o de estas dos masas de agua, prácticamente producen lo que son las diferentes precipitaciones. Esta es al menos las tres que se encuentran aquí son muy normales a nivel de aquí el Ecuador. Sin embargo, las lluvias de relieve son más principales, o sea, se desarrollan más en lo que son la sierra debido a la altitud y también a los diferentes puntos de relieves altos que tiene la sierra. La siguiente, doctora. Bueno, luego tenemos lo que es la luz solar, que prácticamente esta luz solar es las radiaciones que provienen del sol. Cabe mencionar que esta del Sol a la Tierra normalmente dura esta luz en llegar aproximadamente 8 minutos. Por eso se menciona que si algún momento el Sol llega a apagarse, la Tierra demorará 8 minutos en prácticamente poder ver que el Sol, por así decirlo, se apagó. Y este prácticamente es la fusión de diferentes elementos pesados, como el hidrógeno y también el helio y otros elementos pesados, los cuales dentro del Sol provocan estas radiaciones solares. La siguiente, doctora. Cabe mencionar que también esta es la fuente más importante de luz y calor y actualmente se puede obtener diferentes luz a partir de la luz solar a través de lo que son los paneles solares. La composición vamos a tener que nos va a estar compuesta de lo que son tres tipos de luces ultravioleta y dos tipos de rangos. Primero tenemos la luz ultravioleta A, que prácticamente esta no penetra la atmósfera y únicamente o sea, una vez que choca con la atmósfera se regresa prácticamente a la luz solar. La luz ultravioleta, que es la siguiente, la ultravioleta B, prácticamente esta es la que va a llegar, sí a la superficie terrestre, pero en muy pocas cantidades. Y esta prácticamente en su mayoría desencadena la mayoría de reacciones fotosintéticas y fotoquímicas en la producción de lo que es la capa de ozono. Luego tenemos la luz ultravioleta C, que esta sí prácticamente es la cual se relaciona mucho más con los organismos, no tan solo con el ser humano, sino con todos los organismos,
debido a que esta nos va a llegar, o sea, va a llegar muy plenamente a la superficie terrestre y esta es la mayor causante de cáncer por cáncer en la piel. Luego tenemos los dos tipos de rangos, que son el rango visible, que prácticamente es la cual nos va a dar la luminosidad, por así decirlo, y de rango infrarrojo, que nos va a dar la sensación del calor. Es decir, que a una mayor visibilidad va a haber un mayor rango infrarrojo y a una menor visibilidad, un menor rango de infrarrojo. Luego tenemos las enfermedades relacionadas con la composición de la luz solar, que prácticamente estas se dan mucho más frecuente cuando la luz solar, por así decirlo, en zonas en las cuales la luz solar pegue más directamente, como es las poblaciones muy cercas a la línea ecuatorial, como en este caso nosotros vivimos en el Ecuador, somos muy propensos a desarrollar estas enfermedades, que prácticamente son quemaduras solares, el fotoenvejecimiento, los carcinomas de piel, también tenemos melanomas malignos cutáneos y los carcinomas espinocelulares. La siguiente, doctora. Listo, ahora yo les voy a hablar sobre lo que es el clima. Bueno, podemos definir el clima como el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar. Estos van a estar constituidos por la cantidad y frecuencia de las lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos u otros factores, cuya acción compleja influye en lo que son la existencia de los seres sometidos a esto. Tenemos que los climas del planeta son el resultado de la desigual distribución de estos elementos. Entre ellos tenemos la radiación, la temperatura, la precipitación, la presión, humedad relativa y la evapotranspiración. Ahora, para hablarles sobre lo que es la clasificación climática, vamos a enfocarnos en lo que es la clasificación de Köppen. Esta fue creada inicialmente por el climatólogo alemán Vladimir Köppen en 1884, revisada posteriormente por él y afirmada por Rudolf Geiger. Esta describe cada tipo de clima con una serie de letras. Normalmente son 3, pero hablaremos de 5. Van a indicar el comportamiento de las temperaturas y de las precipitaciones que caracterizan a una sola región. Estas van a definir un tipo de clima. Esta es muy conocida ya que es una de las clasificaciones más utilizadas debido a su generalidad y a su sencillez. Pues como mencioné, esta se trata de un sistema puramente empírico que solo tiene en cuenta los valores de precipitación y temperatura a lo largo de los años, a lo largo de sus épocas anuales. Ya. Siguiente, por favor. Ya. Ahora tenemos este cuadro que nos resume más o menos la clasificación de Köppen. Aquí van a aparecer 5 letras, 5 grandes grupos que están definidos en letras mayúsculas. Ya. Tenemos los grupos A, que son los climas tropicales o también son conocidos como climas cálidos, que es se está caracterizado en su descripción, está dada porque tiene una temperatura media mensual de mayor a 18 grados, que se presenta casi todos los meses, o esta de aquí va a ser constante. Tenemos al grupo B, que son los climas áridos, o climas también llamados como climas secos, que tiene una evapotranspiración mayor a la precipitación. Tenemos los climas templados, que tienen unas temperaturas medias entre 18 y 3 grados en el mes más frío. Los climas, el grupo D, que son los climas fríos, que tienen una temperatura inferior a 3 grados en el mes más frío y superior a 10 grados en el mes más cálido. Y en el grupo E, pues estos son los climas de hielo o climas polares, que tienen temperatura inferior a 10 grados en el mes más cálido e inferior a 3 grados en el más frío. Cada uno de estos grupos pueden dividirse a su vez en subgrupos en función a los factores que los diferencian y vamos a identificar con letras minúsculas. Los grupos A, C y D pues tienen una suficiente precipitación y temperatura como para mantener un bosque. Los climas tipo B pueden a su vez dividirse en función a la relación entre la precipitación y su evapotranspiración. Y los del tipo E, pues estos van a establecer una relación entre sus bajas temperaturas y la ubicación geográfica. Siguiente, por favor.
Ya. Cabe recalcar que la importancia de saber acerca de los climas es su relación con las enfermedades infecciosas desatendidas u olvidadas, incluyendo aquellas transmitidas por vectores que son propias de este lugar. Estas son un conjunto de enfermedades infecciosas que afectan principalmente a poblaciones más pobres o con limitado acceso a los servicios de salud. Pues tenemos lo que son las enfermedades del clima tropical o cálido, o también conocidas como enfermedades tropicales, que es aquí donde se encuentra una mayor incidencia de las enfermedades infecciosas, que son especialmente prevalentes, como su mismo nombre lo dice, en regiones tropicales o subtropicales. Entre ellas tenemos la malaria, la tripanosomiasis africana, el dengue, el leishmaniasis, esquistosomiasis, la enfermedad de Chagas, la lepra, la filariasis linfática, oncocercosis, anquilostomiasis, la úlcera de Buruli, la dracunculiasis, la chikungunya, trichuriasis, la leptospirosis, la estrongiloidiasis y la cisticercosis, y por último también tenemos la sarna. Existen otro tipo de enfermedades, pero estas son las más, puede decirse que conocidas. En los climas secos, pues aquí vamos a notar una mayor incidencia de enfermedades en la piel. Estas van a estar ocasionadas por la falta de humedad y otros factores que pueden desencadenar enfermedades como la dermatitis atópica, la cerosis, la psoriasis y también una enfermedad conocida como la coccidiomicosis, que esta es una enfermedad pulmonar que según su epidemiología va a afectar a la población de las zonas áridas. Aquí también tenemos enfermedades relacionadas con la exposición al sol, que es la hipertermia, o también, como mis compañeros lo mencionaron, las olas de calor o golpes de calor. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos lo que son las enfermedades en el clima templado. Pues estas son semejantes a las tropicales, pero estas se van a presentar con menos incidencia debido a que en las zonas, en las zonas con clima templado, pues suelen haber una estación fría y una estación, como puede decirse, más cálida. Entonces, cuando llega la estación fría, se puede controlar la población de estos vectores debido a que estos están forzados a invernar. Ahora las enfermedades en los climas fríos y los climas de hielo, que estas son parecidas. Esto debido a que la exposición a este tipo de clima puede conducir a enfermedades como la hipotermia, provocando grandes consecuencias como el coma profundo, la pérdida de conciencia, e incluso existen algunas enfermedades que pueden agudizarse ante la presencia de bajas temperaturas. Entre ellas tenemos lo que es la hipertensión arterial, patologías cardíacas, diabetes mellitus, arteriopatías vasomotoras, la isquemia crónica de extremidades inferiores, la acrocianosis, enfermedades por alergia al frío como la urticaria, la rinitis física o por frío, las anemias y la crioglobulinemia. También podemos dar a conocer que existen enfermedades que se suelen dar por un mayor aumento de temperatura en este tipo de clima. Puede ser lo que es la depresión estacional, la hipotermia, la gripe, el resfriado, la faringitis, bronquitis, amigdalitis. También puede darse una neumonía y lo que es la otitis media. Siguiente, por favor. Ahora bien, les voy a hablar también sobre lo que son los biomas. Bueno, podemos definir el bioma como, también aquí es llamado como paisaje bioclimático o área biótica. Este es un grupo de ecosistemas que comparten características como el clima, la vegetación y la fauna. Existen 8 grandes ecosistemas o biomas en el mundo. Estos son el bosque templado, el bosque lluvioso tropical, el bosque mediterráneo, el desierto, la pradera, la tundra, la taiga y el océano. Cada uno de estos es muy diferente de los otros, pero ¿qué lo hace diferente a los otros? Pues esto es debido a que las cantidades de luz solar, lluvia, temperatura, sus plantas, los seres que habitan en ella, los hace característicos de los otros. O sea, animales que se encuentren en esto, puede decirse animales endémicos, hay animales que se encuentran solo en un tipo de ecosistema y no se encuentran en otros.
Esto debido a, como lo dije, a todos los factores que contemplan un tipo de bioma. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos las enfermedades que amenazan a los biomas. Pues existen una variedad de enfermedades que han amenazado la naturalidad y la normalidad de estos biomas. Entre ellas tenemos muchas epidemias, como lo han sido a lo largo de los años, como la peste, el dengue, el coronavirus, la gripe aviar, la gripe porcina, como el cólera, la malaria y entre otras muchas enfermedades que han llegado a afectar tanto a la población de humanos como a la población de animales y plantas. Un aspecto positivo es que distintas enfermedades autoinmunes inflamatorias como la diabetes tipo 1, la artritis y el lupus y lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, estas de aquí pueden ser tratadas mediante la restauración del bioma, proceso en parte pretende ser realizado mediante la administración de probióticos. Sin embargo, el impacto de todos aquellos factores que le causan daño a un bioma en su mayoría son irreversibles y eso termina provocándoles un daño a todos los seres que contemplen este bioma. Muchas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Les voy a hablar ahora sobre los efectos del cambio climático, tanto en la diversidad como en el ser humano. El cambio climático afecta a diversos procesos esenciales de muchos organismos. Estos son el crecimiento, la reproducción y la supervivencia durante sus primeras fases vitales, llegando a comprometer la viabilidad de algunas poblaciones. En la biodiversidad tenemos diferentes ejemplos, como los voy a explicar a continuación. Se prevé que en los próximos años estos sean mucho más intensos y provoquen una deforestación mayor por la disminución de la capacidad de recuperación de los bosques. Además, se cree que el aumento de la temperatura media y la disminución de las precipitaciones crean un ambiente perfecto para que estos ocurran. El deshielo. Existe un lugar denominado Monte Perdido, el cual ha decrecido de media 5 metros de grosor en las últimas décadas, y hay puntos que son hasta 14 metros menos. Se conoce que desde 1850, 52 de los 52 glaciares que habían, ya han desaparecido 33, y la mayoría a partir de 1980. Este deshielo continental, junto con el aumento de la temperatura, provoca lo que es el aumento del nivel del mar, y este de aquí podría acarrear fenómenos como la desaparición de zonas costeras y a su vez de las poblaciones que viven cerca de estas zonas. En nuestro país, el lugar que se encuentra más afectado por la subida del nivel del mar son las Islas Galápagos. Desertización. Es la degradación y deterioro ecológico del suelo fértil y productivo, en donde éste pierde todo su potencial biológico y provoca así lo que es un desequilibrio biológico que puede llegar a afectar incluso la economía. El aumento de la temperatura. En los últimos 100 años, la temperatura global ha aumentado 0,76 grados centígrados y 11 de los 12 años más calurosos, desde 1850, se registran entre 1995 y 2006. Este aumento de la temperatura media de la Tierra se lo conoce como calentamiento global. Entre sus consecuencias tenemos lo que son sequías, huracanes, hambre, pobreza y destrucción. Los fenómenos meteorológicos extremos. Esto conlleva por la tropicalización de los océanos, lo que lleva a un mayor índice de evaporación y por ende un aumento de la nubosidad. Esto facilita la formación de fuertes tormentas y otros fenómenos que en sí podrían ser provocados directa o indirectamente por el cambio climático. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, un poquito, Daniela, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen los estudios? Que cuando se provoque el deshielo de los polos, ¿verdad? Como que se va a terminar la existencia de la vida en nuestro planeta. Sí, también si ustedes revisan muy bien la web, ¿verdad? Vamos a encontrar videos donde de los polos que ya se han derretido, no en mayor cantidad, sino en pequeña cantidad, que esta agua, ¿verdad?, contiene muchos virus de patologías o de pandemias o epidemias que han habido en la antigüedad, pero que sin embargo también hay nuevos virus que aún no se conocen, ¿no?
Y también dicen que el agua que proviene del derretimiento de los polos también está llena de gases inflamables, porque tú puedes coger un poco de agua en un balde, vienes y pones el cerillo prendido, entonces eso se va a inflamar. Entonces, eso es lo que se dice, ¿no? Entonces, toda esta contaminación de virus, de gases inflamables, es lo que va a matar la vida en nuestro ecosistema, ¿sí? Y bueno, pues yo siempre sé decir que nosotros los humanos, ¿verdad? Somos los más grandes depredadores de nuestro ecosistema, porque no es que no sabemos que todas nuestras acciones, ¿verdad? Nos lleva a esta problemática del cambio climático, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos, no? Y lógicamente cuando ya nuestro ecosistema está en su mayor parte destruido, ahí recién los organismos competentes quieren buscar la problemática, quieren buscar acciones para disminuir la problemática. Cuando esas problemáticas debimos haberlas iniciado desde hace mucho tiempo atrás para incentivar, motivar a la ciudadanía que aplique ciertas medidas estratégicas, ¿verdad? Para disminuir el cambio climático. O sea, digo para disminuir porque nunca vamos a restablecer nuestro ecosistema, pero sí podríamos, ¿verdad? Impedir que se destruya más o que el cambio climático sea más perjudicial para todos los seres bióticos y, ¿por qué no?, de los seres abióticos también. ¿Sí? Entonces, esa es la gran problemática, ¿no? Yo sé decir que nosotros los humanos iniciamos a hacer acciones cuando ya no hay remedio, ¿sí? Cuando debemos participar antes de. Es algo parecido como cuando nosotros nos enfermamos, ¿verdad? ¿Qué nos dice la norma? Que una vez al año nosotros tenemos que hacernos un ABC completo, es decir, examen, atención médica, corazón y todo, dependiendo de la edad que cada uno tiene, ¿no? Y así nosotros podríamos evitar ciertas patologías que se agraven, ya, porque si nosotros cogemos la cultura de saber, por decir, supongamos los diabéticos, saben que les sale la glucosa alta, que tiene un porcentaje grande de factor de riesgo para ser diabético, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tendríamos que modificar nuestros estilos de vida, alimentarnos de una forma correcta, hacer actividad física, ¿verdad? Y de último irían los fármacos. ¿Por qué? Porque los fármacos te ayudan para una cosa, pero te destruyen otro órgano, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de hacer conciencia, ¿no? Es igual lo que pasa con nuestro ecosistema. Bueno, continúo con los cambios climáticos en el ser humano. ¿Cómo afectan en el ser humano? No, el cambio climático altera drásticamente la biodiversidad del planeta, con lo cual se favorece la transmisión de patógenos causantes de enfermedades relacionados con olas de calor, falta de agua potable, reproducción de plagas y lo que son inundaciones. Comenzamos con el dengue. Este se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado y es una enfermedad que afecta a todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y articular y eritema. Asma. Esta es una enfermedad crónica que presenta una dificultad para respirar como sibilancias, falta de aliento, una opresión en el pecho y tos. Entre las causas encontramos cambios en el clima con mayor frecuencia del clima frío, químicos en el aire o alimentos, infecciones respiratorias, humo de tabaco, entre otros. Cólera. Esta es una infección bacteriana aguda del intestino que provoca episodios de diarreas y vómitos intensos, los cuales pueden llegar a una deshidratación aguda y, por último, la muerte. Esta es transmitida por el agua contaminada. Parásitos intestinales. La mayoría de estos se transmiten por contaminación del ambiente. Si las heces quistes o quistes pueden quedar calientes o también pueden contaminar lo que son fuentes de agua o cultivos regados residuales.
Por último, tenemos la peste. Esta es causada por una bacteria denominada Yersinia pestis. En el ser humano, esta llega al ser humano por lo que es la picadura de una pulga infectada o contacto directo con líquidos corporales de personas que ya padezcan la enfermedad. Hay riesgo ¿cómo es? Hay riesgo de peste en cualquier lugar donde coexistan lo que es la bacteria, el animal reservorio y el vector. Gracias por su atención. A ver, estimados estudiantes, ¿hay alguna inquietud con la exposición que han dado los compañeros? ¿Algo que no está entendido? Bueno, yo tengo que felicitar al equipo, ¿verdad? Al equipo 5 porque han relacionado muy bien la temática, ¿verdad? De la ecología con nosotros los humanos, ¿verdad? Porque como nosotros estamos en ecología humana, entonces eso es lo ideal, porque muchas veces los temas que nosotros encontramos sobre ecología, ¿verdad? Muy poco se relacionan, pero para relacionar esto nosotros tenemos que lo que hemos consultado, leerlo y buscarle esa relación de la temática con nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces yo les felicito, equipo número 5, muy buena exposición y la relación que ustedes han hecho con los humanos. Muchas gracias. ¿Qué horas son? Las 9:29. Chicos, tienen 10 minutos para los que no han desayunado, para los que quieran ir al baño, a tomar un poco de agua y son las 9:29, las 9:29, sí. Las 9:40 estamos aquí otra vez y voy a volver a tomar asistencia. ¿Sí? Entonces suspendo la grabación para ya empezar otra vez en un momento. Aprovechen esos 10 minutos, ¿sí? Los quiero sin pereza y que actúen. Hola, chicos. Hola. Buenas, doctora. Doctora. Ya estoy llamando y no me contesta. A ver, Puentes. Puente Muñoz. Presente, doctora. ¿Dónde estás? Que no veo. Aquí. Aló. A ver, acá de la manito. Ya. Figueroa. Presente, doctora. ¿Dónde Aquí. estás? Ya. Aquí. Álava Yosek. Aquí, doctora. Macía Vélez. Presente, doctora. Ya, y la niña Gibe Párraga Daniela, ¿no es de este equipo? No. Pero yo Ella la... fue el anterior. ¿Perdón?
Ella expuso en el anterior, ¿no? Pero yo la tengo aquí Sí, anotada doctora. como... ¿Perdón? Yo expuse en el anterior equipo. ¿Y por qué estás anotada aquí? No lo sé. Ya. Bueno, entonces... Un ratico, por favor. Un ratico. Ya, ahora sí, chicos, ¿verdad? Tenemos... ¿Sí estoy grabando? Brian, ¿estoy grabando? Hola. Sí, doctora, sí está grabando. Sí estoy grabando, ya. Bueno, pues este es el... Sí, se está grabando. Este es el sexto equipo, ¿verdad? Que va a exponer sobre qué es adaptación, adaptaciones a factores ambientales, abióticos, adaptaciones a factores hidrográficos, adaptaciones a factores edáficos y la coevolución. ¿Verdad? Cabe señalar que, bueno, todos los temas de ecología son hermosos y que te da mucho para analizar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero sin embargo, de la adaptación, ¿verdad? Es algo que nosotros vivimos en el día a día como seres bióticos. Yo les comenté en alguna ocasión, ¿verdad? Que según la psicología dice que nosotros los seres humanos, ¿verdad? En cada segundo de nuestra vida, ¿verdad? En cada actuar de nuestra vida, nosotros estamos provocando fenómenos, ¿sí? Y si ahora queremos relacionar esos fenómenos con nuestras actitudes, con nuestras prácticas, con nuestros estilos de vida, ¿verdad? Cómo nosotros nos adaptamos a tal situación que nosotros hemos provocado, ¿sí? O sea, cuando digo nosotros me refiero a los humanos, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos hemos provocado el calentamiento global, hemos provocado, ¿verdad? Que la capa de ozono cada día esté en peor situación, hemos provocado o estamos provocando que las fuentes de agua dulce, ¿verdad? En un tiempo ya no produzcan, ¿verdad? Hemos provocado que los peces que están en el mar ya no es la gran cantidad como antes existía, por eso existen las vedas, ¿verdad? Que en cierta temporada no salen a pescar. Entonces, imagínense, todo eso hemos provocado y nosotros tenemos que adaptarnos a esa resultante de lo que nosotros hemos provocado, ¿sí? Entonces, eso es solamente como para traer a pensar, ya, cuyos integrantes son Puente Muñoz, Mauricio, Figueroa Peña, Álava, Macía Vélez. Brian, Mauricio, ¿qué eres con el doctor Puente, el ginecólogo? Nada, pero sí lo conozco, la hija. Ah, ya. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestro tema. ¿Quién es el líder de este equipo? Yo, doctor. Álava. Sí. A ver, Álava, líder. Por favor, Álava, te doy el mando, ¿verdad? Para que, ¿cómo vamos a exponer? Ya. Primero la compañera Macías Vélez, Melanie. A ver, Melanie. Sí, doctora. Siguiente diapositiva. Antes de que empiece a exponer, ¿verdad? Me gustó el esquema que ustedes han hecho, el material, ¿no? Bueno, han puesto un índice, han puesto los objetivos, ¿verdad? Y después inician, me parece muy buen inicio de la temática, ¿sí? Y así deberíamos yo siempre digo que lo bueno tenemos que copiarlo, ¿sí? Entonces, así deberíamos de ser todos los equipos. Ya, continuamos, por favor, Melanie.
Ya, bueno, como tenemos el índice, tenemos lo que es adaptación, adaptaciones a factores ambientales abióticos, adaptaciones a factores climáticos, adaptaciones a factores hidrográficos, adaptaciones a factores edáficos, estrategias de adaptación en el proceso de fotosíntesis, tenemos fotosíntesis C3, C4 y CAM, lo que es coevolución y especiación. El objetivo del tema es justificar la adaptación como respuesta a los cambios que se producen de diferentes factores ambientales, desarrollar el mecanismo de la fotosíntesis tipo C3, escribir el mecanismo de la fotosíntesis C4 y CAM derivado de la adaptación de ambientes cálidos y áridos, discutir el significado de la coagulación como adaptación entre especies distintas y explicar el concepto de especiación y sus diferentes tipos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos qué es adaptación. La adaptación es el proceso biológico que sufre un organismo vivo a tratar de acomodarse a las condiciones del medio en el que existe, ya que los organismos tienen unas estructuras y unas funciones que evolucionan en respuesta a la característica del ambiente en el que debe enfrentarse. Esta característica incluye tanto las condiciones físicas como los distintos tipos de organismos con los cuales interactúa una población. Las características de la adaptación de los organismos se pueden agrupar en 5 categorías que son los fundamentos para la continuación de las especies. La primera tenemos para conseguir agua y alimentos, en el caso de los animales, y nutrientes, energía y agua en lo que son los vegetales. Tenemos la segunda que es para escapar o protegerse de los depredadores y de resistencia a los parásitos patógenos. La tercera es para la reproducción, ya es para encontrar o atraer parejas en las poblaciones animales y para la polinización y la colocación de las semillas entre los vegetales. La cuarta es para las migraciones de los animales y la dispersión de las semillas en el caso de los vegetales. Y quinto es para enfrentarse al clima y otros factores abióticos, ya que lo que es la adaptación del organismo no va a ser estática, sino que tiene un lugar continuamente, puesto que si el ambiente cambia, es preciso adaptarse nuevamente. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, un poco lo que dice usted, Melanie, ¿verdad? Cabe señalar que, Sí. que, como ya dijo, cuál es la conceptualización, que es el proceso biológico que sufrimos nosotros, los organismos bióticos, ¿verdad? Y también los organismos abióticos, porque, por ejemplo, si tú vivieras en orillas del mar, ¿verdad? Tú llevas, por decir, las cucharetas que nosotros ocupamos para hacer la comida, que no son de plástico, sino que son como de metal, ¿verdad? Tú vas y en una semana ya están oxidadas. Entonces, yo digo, estas cucharetas no se adaptan a la salinidad que podrían dar, ¿verdad? En este caso, las brisas del mar, porque estamos muy cerca del mar. Si ustedes comparan con una cuchareta que podemos tener hace 10 años, que no estamos tan cerquita del mar y todavía la podemos utilizar, o sea, no está oxidada, todavía tiene vida útil para hacerlo, ¿no? Y también, ¿verdad? Como usted dice, por ejemplo, para conseguir agua y alimentos en el caso de los animales y nutrientes, energía y agua en los vegetales, ¿no? Cabe señalar que nosotros los seres bióticos, ¿verdad? Nosotros necesitamos de ese líquido vital que es el agua para poder hacer o realizar cada una de nuestras funciones, ¿verdad? Es por eso que yo les decía hace un momento que va a haber un tiempo determinado, pueden ser 20 años, pueden ser 25 años, bueno, unos hablan del otro siglo. Si hablan del otro siglo, posiblemente nosotros no vamos a ver, pero sí van a ver nuestras descendencias, hijos, nietos, tataranieto y todo lo que viene después de tataranieto. Ellos son los que van a vivir, ¿no? También está pronosticada una guerra por el agua, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? No dice guerra del agua, sino guerra por el agua. Que si Melanie tiene una botella con agua, Brian tiene sed, no tiene de dónde coger agua y ahí se va a iniciar la pelea por querer arrancarle la botella con agua a Melanie, ¿sí? Entonces, ahí son todas esas cosas que nosotros tendríamos que ver. Ya, dice, para escapar o protegerse de los depredadores y la resistencia a los parásitos patógenos, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, ustedes saben que nosotros tenemos también organismos vivos en dentro de uno, ¿no? Por eso es que nos recomiendan muchas veces que tenemos que desparasitarnos, ¿sí? Igual pasan con los seres, los animales, ¿verdad? Que
que son inferiores. Cuando digo inferiores, quiere decir que no me estoy refiriendo a los humanos, sino a los animales, ¿no? Y también, pues lógicamente, ellos se van a defender de los animales más grandes para que estos animales más grandes no sirvan, los pequeños no sirvan de alimentos para los otros. Ya, nosotros también tenemos, yo siempre sé decir que primeramente tenemos una situación amorosa con los animales y después nosotros nos transformamos en hostil. Porque suponte, si yo vivo en el campo y tengo gallinas, yo las crío con mucho amor y después que ya están de comer, pues lógicamente ellas marchan, ¿sí o no? Y es algo que no lo podemos evitar, ¿sí? Para la reproducción, para encontrar o atraer parejas en las poblaciones animales y para la polinización de la colocación de semilla entre los vegetales, ¿verdad? Que dicen los expertos que en el momento que desaparezcan las ovejas, pues posiblemente también vamos a desaparecer todos los seres vivos, ¿sí? Y si hablo de pareja, igualito que los animales escogen sus parejas, nosotros los seres humanos también escogemos nuestra pareja, ¿verdad? Igual que las plantas dan los gametos, dan sus semillas, igual nosotros los seres humanos también damos nuestras semillas, ¿ya? Para la migración de los animales y la dispersión de las semillas en el caso de los vegetales, ¿verdad? Ustedes saben que ya vimos una temática parecida, ¿no? Que los animales emigran de acuerdo al clima, de acuerdo a la temporada, de acuerdo a cómo sopla el viento, qué dirección lleva el viento. Entonces, lógicamente que ellas van a volar, ¿no? Y nosotros tenemos un fenómeno que se da acá en Manabí, que las ballenas, ¿verdad? Jorobadas, vienen de otra parte del mar, vienen acá a parearse en nuestras aguas, porque nuestras aguas tienen la temperatura adecuada para cumplir este fenómeno, ¿verdad? Y lógicamente que yo sé decir, para enfrentar al clima y a los otros factores abióticos, ¿verdad? Para enfrentar al clima y otros factores abióticos, quiere decir enfrentar los factores tanto abióticos como no abióticos, ¿verdad? Nosotros los seres humanos tendríamos que tener un sistema inmunológico que esté funcionando en el 100%, ¿verdad? Que esté nivelado. Es por eso que muchas veces ahora que estamos en el periodo de las vacunas, ¿verdad? Nosotros nos podríamos poner las vacunas y a otros les va a dar una reacción leve, a otros les va a dar una reacción más fuerte y a otros les va a dar como que si en realidad realmente tuviera el COVID. Entonces, todo eso depende de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que son las adaptaciones a factores ambientales abióticos. El éxito de cada organismo en un ambiente determinado depende de sus adaptaciones de forma y función, ya que todo organismo particularmente funcionará mejor que otros en determinados ambientes, ya que por lo tanto cada uno va a estar especializado para funcionar de forma más eficiente y productiva dentro de una estrecha gama de condiciones ambientales. Se va a componer de dos factores. Tenemos los factores ambientales abióticos, que son climáticos, geográficos y edáficos. Esto van a influir en lo que son las especies y la fuerza a la adaptación a los factores para asegurar la supervivencia, como un pingüino abajo de las temperaturas. Tenemos el factor ambiental biótico. Estos son comunidades de organismos que son productores, consumidores y descomponedores, ya que estos están fijados en la relación que la especie mantiene con otras especies, como la de un predador y una presa. Muchas funciones vitales dependen de los factores abióticos. Si estos factores coinciden con las condiciones óptimas para determinar un ser vivo, este se despliega al máximo de su actividad. Por lo contrario, cuando estos factores se adaptan a sus requisitos, se producen efectos perjudiciales para su vida, ya que el estudio clásico de lo que es la adaptación es indisociable que la influencia de los factores ambientales abióticos, y especialmente lo que es la luz, la temperatura, la humedad o la disponibilidad del agua. Siguiente diapositiva. Ya tenemos lo que son la adaptación a factores climáticos. Los factores climáticos son condicionantes de un organismo para desarrollar su actividad. Esto afecta sobre todo al medio terrestre, que son la temperatura, la luz, la humedad, el viento y la altitud.
por lo cual se van a producir cambios en la fisiología o en la forma de un organismo en respuesta a cambios en las condiciones ambientales que se denomina aclimatación. Gracias. Ahora continúo yo. Buen día con todos. Yo voy a continuar hablando sobre la adaptación de los factores climáticos. En primer lugar, tenemos a la influencia de la temperatura. Para poder hablar de esto, primero tenemos que describir a la temperatura. Esta es una magnitud escalar que mide la cantidad de energía térmica que tiene un cuerpo y es un factor determinante para la vida de un organismo y también es el mejor estudiado. En ciertos hábitats, los fuertes cambios de temperatura obligan a los organismos a muy diversas adaptaciones. Un gran ejemplo que podemos mencionar ahora es la morfología que presentan los vegetales por la acción de este factor ambiental, como es el caso de muchos árboles tropicales que pierden sus hojas durante periodos estacionales de sequía, que suelen coincidir normalmente con elevadas temperaturas. Bueno, como ya mencionó el grupo número 2 en su exposición, existen organismos estenotermos que presentan un rango de tolerancia estrecho a la temperatura y existen organismos euritermos con un rango de tolerancia elevado a la temperatura. Por todo lo mencionado, cada especie tiene un punto óptimo y un límite de temperatura máxima y mínima que se convierten en letales si estas son superadas. Sin embargo, los animales suelen mantener una temperatura corporal relativamente estable y según los mecanismos que utilicen para regular su temperatura se clasifican en 3 tipos. En primer lugar tenemos a los endotermos, en segundo lugar tenemos a los ectotermos y por último tenemos a los heterotermos. Empezando con los animales endotermos o también denominados homeotermos, pues estos son de sangre caliente, es decir, que pueden regular su temperatura independientemente de cuál sea la temperatura ambiental. Un gran ejemplo de estos seres vivos es el ser humano, el perro y el canario, porque ellos pueden regular su temperatura sin importar si el medio ambiente está frío o está helado, ¿no? Mediante adaptaciones fisiológicas. En segundo lugar tenemos a los animales ectotermos o también denominados poikilotermos. Estos son denominados de sangre fría, cuya temperatura corporal varía con la temperatura ambiental. Entre ellos tenemos a los cocodrilos, hormigas, grillos, entre otros. Y por último tenemos a los animales heterotermos. Aquí se aplica a aquellos organismos que no pueden regular su temperatura y que por tanto tienen la misma temperatura del medio ambiente en el que viven. Bueno, en muchas partes del mundo las temperaturas extremas, la escasez de agua y de luz y otras condiciones son tan adversas que los individuos no pueden cambiar lo suficiente como para mantener actividades normales que su metabolismo necesita. En estas condiciones, los organismos recurren a respuestas extremas que incluyen migración, almacenamiento y letargo, que es prácticamente volverse inactivo. Bueno, relacionando este ejemplo de migración con la temperatura, muchas personas deciden irse a otros lugares porque no les gusta el frío o el calor es inadecuado para ellos, ¿no? Bueno, durante la migración los animales experimentan cambios fisiológicos y anatómicos y son objeto de las variaciones estacionales del medio. La causa más frecuente de la migración es la dificultad de aclimatación a temperaturas extremas, aunque otro factor indispensable para que los organismos recurran a la migración es el agotamiento local de los alimentos. Bueno, a veces los ambientes se tornan tan fríos, tan secos o tan pobres en nutrientes que los animales y plantas ya no pueden funcionar normalmente. En estas circunstancias, las especies que no son capaces de migrar ingresan fisiológicamente en estados latentes o de letargo. Como muchos mamíferos hibernan porque no pueden encontrar comida. Esta hibernación es una adaptación de los animales homeotermos
con el principal objetivo de reducir su metabolismo hasta niveles inexistentes. Por otro lado, tenemos a la diapausa, que es un letargo durante el invierno y lo realizan los insectos de climas templados y también muchos peces y anfibios. Y por último, tenemos a la estivación, que es un comportamiento parecido al de la hibernación, pero es inducida por el calor o sequedad. De este modo, muchos peces se entierran en el barro en la época cálida. Bueno, ahora relacionando todo esto de la adaptación y la influencia de la temperatura en las personas del Ecuador, es cuando alguien de tierras costeñas se muda hacia tierras más frías, como es la Sierra Amazónica. Aquí al principio las personas tienen problemas para adaptarse porque la temperatura en esta zona es muy baja y les da ciertos tipos de inconvenientes. Sin embargo, a medida que pasan tiempo y años, estas logran un mayor equilibrio y pueden seguir con una vida normal como la que tenían en la tierra costeña, ¿no? El hombre es un animal de sangre caliente que mantiene una temperatura constante entre 36.5 y 37 grados centígrados. Esto lo hace a través de diferentes mecanismos metabólicos, vasculares y cutáneos que funcionan para almacenar o perder calor según la temperatura ambiente. Por su parte, el frío intenso provoca una vasoconstricción periférica intensa con un aumento del metabolismo basal y producción de calor. Por el contrario, el calor produce vasodilatación periférica, sudoración abundante, pérdida de agua y electrolitos a través de la piel, como ya mencionó la doctora en la exposición pasada, que cuando ocurre ejercicio extremo, las personas necesitan hidratarse por pérdida de electrolitos, de sudoración abundante, etc. En estas situaciones muy extremas se puede dar el llamado golpe de calor, que causa hipertermia, deshidratación, dolor de cabeza y afectación del sistema nervioso central. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Otro de los factores climáticos que intervienen en las adaptaciones es la influencia de la humedad. ¿Qué es la humedad? Este es un factor climatológico que se define como vapor de agua contenido en la atmósfera. Todos los animales y plantas acuáticos han conseguido adaptarse en el agua, sin embargo, no ocurre lo mismo con los animales de la superficie terrestre. El exceso de agua en el medio terrestre puede ser tan perjudicial para un organismo como la carencia de ella, y no todos los organismos tienen iguales necesidades de agua. En función de la tolerancia de los organismos a los cambios de humedad, existen organismos estenohídros con un rango de tolerancia estrecho a la humedad y existen organismos euríhidros con una alta tolerancia a la humedad. Animales y plantas presentan adaptaciones para poder cubrir las necesidades hídricas. Así las plantas de climas secos evitan la pérdida de agua, desarrollando extensas raíces o almacenando agua en sus tallos, y en vez de hojas que transpiran, desarrollan espinas como son los cactus. Por su parte, muchos animales tienen la facultad de absorber líquido o vapor a través de la piel, como los insectos, ácaros o batracios. Incluso se habla de animales que no beben nunca, como en las zonas desérticas, y la forma de ellos para mantener hidratado el cuerpo es mediante agua contenida en los alimentos sólidos que ingieren. Ahora relacionar todo la influencia de la humedad con los seres humanos. La humedad afecta directamente a la cantidad de alérgenos y microorganismos en el ambiente. En particular, la alta humedad, como ya se mencionó, hace que crezcan poblaciones de ácaros de polvo, como las colonias de mohos, que son colonias de hongos, lo que afecta en gran medida a las personas alérgicas especialmente. Todo esto nos ayuda a poder saber las consecuencias de la humedad de las personas. Todas estas poblaciones de ácaros de polvo y colonias de moho pueden afectar en las vías respiratorias de los seres humanos y provocar diversas enfermedades que ya fueron mencionadas.
Bueno, relacionando esto con la alergia, incluso las personas que no sufren estos efectos, puede que se les produzca un denominado calor pegajoso, que es cuando la humedad está en niveles elevados, que no es agradable para ninguna persona. Y eso es todo sobre mi exposición. Gracias, Anthony. Ya, ahora vamos a hablar sobre lo que es la influencia de la luz. Bueno, ¿qué es la luz? Bueno, el término proviene de lo que es el latín lux, que tiene significado de brillante y blanco, y hace referencia a la fuente de energía de los ecosistemas y factores indispensables para lo que es el mantenimiento de la vida. Bueno, la luz, en lo que es la importancia, en lo que es el ser humano, bueno, primero, como ya se vino hablando en clases anteriores, va a tener una importancia porque nos va a brindar lo que es la vitamina D, que sin esta vitamina D, las personas tendrían lo que es raquitismo, y también nos ayuda a tener un sistema inmune más fuerte. Sin esta vitamina D nos podríamos infectar, bueno, enfermar por lo que son infecciones respiratorias más a menudo. También es importante en lo que es, bueno, porque nos brinda lo que es iluminación, calor y energía. Y bueno, y lo más importante es que como todos sabemos, porque la luz influye en lo que es el factor de la, bueno, en lo que es el proceso de la fotosíntesis. Y bueno, y sin la fotosíntesis el humano no podría vivir porque no se produciría oxígeno. Entonces vamos a tener que el factor ligado a la luz más importante va a ser lo que es el periodo de iluminación en los animales estacionales y mide la longitud del día. Dependiendo, digamos, de la región, pueden ser constantes durante todo el año o variables. Durante todo el año pueden ser constantes o zonas ecuatoriales, y en las zonas templadas va a ser variables, digamos, en lo que es las zonas templadas del norte o zonas templadas del sur. Vamos a tener lo que son días de verano cortos y días de invierno largos, o días de invierno largos y días de no cortos. Y lo importante de esto es que gracias a este fotoperiodo, periodo de iluminación, se regulan los que son los ciclos vitales de muchas especies, tanto animales como vegetales. Bueno, aquí vamos a tener lo que es la caída de las hojas, que bueno, esto de aquí es un proceso que se da por lo que estas hojas ya no se lo que es un esto de que se da aquí en las de que son de la ballena, que vienen de lo que es el polo sur y migran lo que es las ecuatorianas, especialmente a lo que es Puerto López, y vienen a aparearse. También tenemos otro factor que puede ser lo que es la muda de plumaje o de lo que son el pelaje. Y lo que es el celo, bueno, este también va a ser un factor que se va a ver involucrado para la reproducción. La siguiente, por favor. Mm, La siguiente, por favor. Ya. Ya estamos, Bueno, no que está lento el en lo internet. que son las adaptaciones, bueno, disculpe. Ya, en lo que son las adaptaciones, recordemos lo que dijo Melanie, que iba a ser el proceso biológico que sufre un organismo vivo al tratar de acomodarse a las condiciones del medio en el que existe. Entonces vamos a tener que las adaptaciones de lo que son las plantas se van a dar y a ver dos tipos de plantas. La que son las anófilas, las umbrófilas, van a ser las intolerantes a la sombra. Estas de aquí se pueden mejor desarrollar a plena luz o al sol, tienen elevado lo que son las tasas fotosintéticas, poseen una tasa más baja de supervivencia a condiciones la umbrófila van a ser todo lo contrario, van a ser las que van en cierta medida lo que es la luminosidad. Estas se desarrollan y soportan mejor lo que son las sombras, tienen una tasa baja fotosintética, respiratorias y de crecimiento. Y a veces van a tener las hayas y los robles. Otra característica robustas, pequeñas y gruesas.
y las pupilas van a ser más grandes y más altas. Siguiente. Mm. Ya. Brian. Bueno, ahora en relación a la adaptación de la visión en los animales, sí, esta de aquí, bueno, va a ser diversa según el medio en el que vivan. Digamos, los animales pelágicos, que son, digamos, los peces que viven en lo que son las superficies, por decirlo así, o sea, en alta mar, en lo que son las superficies del agua. Entonces aquí los subterráneos van a poseer lo que son órganos de la visión muy atrofiados. En cambio, digamos, las aves rapaces muy desarrolladas, pues de las diurnas. Bueno, aquí puse un ejemplo que eran de las lechuzas. Estas aquí se han adaptado para que puedan ver perfectamente de día y de noche. Esto también le complementa que tienen un oído muy desarrollado y pueden ver el objeto desde diferentes ángulos y esto hace que puedan tener tener una mejor visión de la profundidad de los objetos. También realizan giros de cabeza de hasta 270 grados. Esto de aquí se da porque este tipo de aves, digamos, sus ojos, lo que es la córnea, el iris, la esclera, todos están muy agrandados. Entonces los ojos no pueden guiar, o sea, dentro de lo que es la cavidad ocular. Entonces por esto se han adaptado para que puedan realizar giros de cabeza de hasta 270 grados. Y bueno, y también pueden desaparecer el iris o lo pueden contraer poderosamente. Otro de la visión en los animales tenemos, como sabemos, la luz en los océanos no penetra, o sea, va a penetrar hasta determinada profundidad, que van a ser más o menos los 200 metros. Y solo algunas especies son capaces de sostener. Aquí va a estar formado por vegetales. Esta migración vertical, bueno, creo que también ya lo explicaron en anteriores clases, se da cuando, digamos, por decirlo así, los seres vivos, cuando hay luminosidad, cuando hay luz, van a irse a lo que es, van a descender. Y cuando se va la luz, o sea, de noche, van a ascender. Esto es un fin trófico, es decir, para que no puedan ser vistos de día por lo que son sus depredadores, por lo que no tienen capacidad como para defenderse. La siguiente, profe. Brian, te hago una pregunta. ¿Usted cree que un pez, verdad? Ujú. De agua dulce puede pasar al agua salada o del agua salada al agua dulce? No, porque hay peces que son, digamos, voy a explicar, que tienen más tolerancia a la salinidad y otros que no tienen, tienen menos tolerancia a la salinidad. Ya, O pero sea, ya están adaptados. Lo que están, digamos, los que soportan la salinidad, tienen lo que, o sea, excretan lo que es la sal por medio de lo que son sus riñones o las branquias. En cambio, los otros no. sí, entonces, ¿qué es lo que dice la literatura, verdad? Que hay dos tipos de peces que pueden pasar momentáneamente del agua salada al agua dulce, como es el salmón o la anguila, porque dice que estos han desarrollado mecanismos para mantener la Claro. homeostasis de su cuerpo a pesar de los cambios. O sea, no todos los animales, sino hablan justamente del salmón y de la anguila. Entonces, o sea, bueno, también quiere decir que por el momento que han desarrollado ese mecanismo, ellos se pueden adaptar, ¿no? No dice Claro, se cuántos pueden años adaptar. o van a vivir por siempre o pueden vivir temporadas. A lo mejor pasan unas horas, un día. Entonces, eso podríamos, Claro, ¿sí? como digamos, hay peces como el chame, creo que se llama, El o chame es otro, el no me de agua acuerdo dulce. cuál, que puede soportar, digamos, o sea, por el agua, pero puede soportar fuera del agua como un día, algo así, puede estar ahí saltando. Sí, esos son, los chames son de agua dulce, ¿verdad? Que nosotros en nuestro Manabí tenemos menos a la altura de Chone. Ustedes ven que cuando uno transita por allí, pues la gente está ofreciendo los chames. ¿Sí? Continuamos, por favor.
Ya, sí, en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y ahora vamos a tener lo que es la influencia del viento y la altitud. Bueno, esta de aquí, en lo que es el reino vegetal, la inexistencia del viento, efecto notable, reductor sobre la dispersión de los grupos. Bueno, como sabemos, el viento también influye en lo que es la temperatura, pero más que todo tiene que ver porque, bueno, va a ver lo que son, como usted vegetales o plantas que son gimnospermas, que van a hacer que sus semillas van a viajar por medio de lo que es el viento. Y bueno, van a ir hasta un lugar y luego ya van a llegar a ese lugar y ahí van a crecer y todo esto. Si no hubiera el viento, no se podría dar este fenómeno. Pero bueno, también va a haber lo que son otros tipos de plantas que, no, que van a hacer todo lo contrario, como lo que son el cacahuate, el subterráneo, lo que son las zanahorias, que van a tener, digamos, por decirlo así, van a crecer dentro de lo que es la tierra. Bueno, la altitud, bueno, como la palabra altitud proviene de latín y deriva de lo que es altitudo, altitudinis, y este sustantivo se forma a partir del adjetivo altus, alta, altum, y con el significado es elevado o alto. En ecología que se denomina altitud, bueno, se denomina un factor abiótico que es esencial para el desarrollo de los ecosistemas y que se halla en todo el territorio que se encuentra sobre el nivel del mar. Bueno, recordemos que mientras más altos estemos, menor va a ser la temperatura y mayor va a ser las precipitaciones. Se supone, bueno, se dice que si, o sea, por cada 100 metros que subimos de altitud, se va a disminuir medio grado de temperatura. Por eso es que, digamos, en Quito tenemos temperaturas más elevadas y tenemos mayor precipitación, es decir, más, pasa lloviendo. Ya, y bueno, esto también tiene que ver con lo que es, con la salida de las hojas y de la floración de los árboles en primavera, ya que por esta avanza, digamos, pendiente arriba, por la ladera de las montañas, y mientras que en la aparición de la coloración otoñal progresa de arriba a abajo en lo que es el otoño. El siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos lo que es la adaptación a factores hidrográficos, que son los factores hidrográficos, son condicionantes de un organismo y tienen su origen en las características fisioquímicas del agua. Tenemos aquí un ejemplo de lo que son los moluscos, los cuales se han adaptado para que tengan un mayor, digamos, rozamiento y puedan flotar más fácilmente. Aquí tenemos lo que son los ciprínidos. Este tipo de peces son los que se encuentran en lo que son ríos, lagos, arroyos, y bueno, por lo general están en contra, digamos, de lo que es la corriente. Entonces ellos se han adaptado para que su cuerpo sea más aplanado y ancho y sus branquias sean, digamos, más delgadas, y entonces por aquí puede pasar la corriente sin que los arrastre. Eh, bueno, aquí tenemos lo que son los organismos estenoalinos y los organismos euroalinos. Estos son lo que la doctora nos decía. Como ya vimos en la clase pasada, no significaba estrecho y ahora significaba lo que era amplio, creo que era. Pero bueno, entonces vamos a tener que eran los pocos tolerantes a lo que es la salinidad y los organismos mayores tolerantes a la salinidad. Y ahí es que se da el fenómeno de que, digamos, ahí los peces excretan lo que es la sal por lo que son los riñones y por lo que son las branquias. Y bueno, va a haber animales que no puedan hacer esto. Pero la doctora explicó que también hay otros peces que se han adaptado para que puedan sobrevivir en cualquiera de estas dos condiciones. Bueno, y lo que son las adaptaciones a factores edáficos, esto hace referencia a lo que es el suelo, son condicionantes de un organismo y tienen su origen en las características fisioquímicas del sustrato. Bueno, vamos a tener lo que son las especies calcícolas, que son las que son poco tolerantes al calcio, y las especies calcífugas, no, las calcícolas son las que son tolerantes al calcio y las calcífugas son las que no son tolerantes al calcio. Bueno, y también vamos a tener lo que son, digamos, tierras, lo que son halófilas, que estas aquí hacen referencia a que tienen mayor concentración de lo que es cloro y lo que es sodio. Que tenemos un ejemplo de ahí, que son los pastos de los salares, y las nitrófilas, que esto más que todo se caracteriza cuando son, digamos, terrenos abandonados, ganados, y tienen mayor concentración de lo que es nitrógeno. Un ejemplo de eso tenemos lo que es el Cucumis myriocarpus. Siguiente, por favor.
Gracias. Gracias. Ya. Buenos días con todos. Ahora yo les voy a hablar acerca de las estrategias de adaptación al proceso de fotosíntesis. Tenemos la fotosíntesis C3, C4 y K. Empezando con la definición de fotosíntesis, este es un proceso que consiste en el cual las plantas van a asimilar el dióxido de carbono atmosférico para elaborar sus propios compuestos orgánicos. En algunos organismos unicelulares y lo que son los autótrofos acuáticos, estos van a penetrar directamente el dióxido de carbono, pero no sucede en el caso de las plantas terrestres debido a que estas necesitan protegerse de la desecación. Por eso han desarrollado ciertas estructuras denominadas estomas que les ayudan a regular la salida y entrada de este gas. Esta fotosíntesis tiene dos etapas, la etapa clara o lumínica debido a su nombre porque es dependiente de la luz, es decir, que necesita la luz solar para poder obtener energía o generarla a través del ATP y moléculas transportadoras de esta energía como el NADPH, que luego va a ser utilizado en la otra etapa que es la etapa oscura. ¿Cómo sucede en el proceso de la etapa clara o fase lumínica? Dentro de la célula de la planta, en la membrana tilacoidal, primero entra un fotón, que es una partícula de luz, entra en el fotosistema 1, el PS1, y aquí se va a excitar a un electrón y después de varios procesos de oxidación y reducción va a pasar a través del ATP y el ADP la energía. En lo que es el PS2, aquí es donde se va a dar lo que es la fotólisis de la molécula de agua. Aquí es donde va a dividir la molécula de agua y va a dar como resultado media mol de oxígeno, hidrogeniones y lo que son los electrones. Entonces podemos ver que sus residuos es el oxígeno. En sí es un proceso en el cual la planta elimina ese oxígeno y como quiera nos brinda el oxígeno a nosotros. Entonces no es como que ella como que nos quiere dar a nosotros, sino es parte de sus residuos, no más que ella nos da. En lo que es la fase oscura, que también es denominada ciclo de Calvin, este ya no depende de la luz, más bien es un proceso donde se da la fijación del carbono. ¿Qué quiere decir esto? Si observamos la ecuación de aquí, vemos que el dióxido de carbono más la RUBP, que es la ribulosa 1,5-difosfato, da como resultado dos moléculas de 3PG, que es el fosfoglicerato. Entonces, ¿por qué en esta etapa también se le llama fotosíntesis C3? Porque si vemos que hay 3PG, es decir, tiene 3 carbonos. Esa es la razón. En este proceso lo que sucede es que, bueno, el ciclo de Calvin, como vemos aquí, primero entra el dióxido de carbono y lo va a captar un pigmento que es la clorofila, ¿no? Lo va a captar y esta RUBP, que es la ribulosa difosfato, que es un azúcar de 6 carbonos, va a dividir en dos moléculas, por decirlo así, la 3PG. Y esta 3PG luego se va a reducir a lo que es fosfogliceraldehído. Y de aquí van a suceder dos cosas, que va a liberar glucosa y va a liberar otra vez la ribulosa disfosfato para que vuelva a actuar con el dióxido de carbono y se vuelva a repetir el ciclo. La siguiente, por favor. Ahora tenemos la fotosíntesis C4. Esta de aquí se da en muchas plantas en el cual están en climas cálidos, porque en la asimilación inicial de dióxido de carbono se produce un compuesto de 4 carbonos en vez de 3. En este caso es el ácido oxalacético. Y también va a intervenir el fosfoenol piruvato. El proceso que ocurre aquí es que vemos aquí en las células del mesófilo y las células de la vaina, ¿no? Entonces este oxalacetato, el ácido oxalacético, necesita pasar a las células de la vaina, pero ¿cómo lo hace? Tiene que transformarse antes en ácido málico o ácido aspartico. Luego de esto se va a dividir en piruvato y dióxido de carbono. Bueno, al igual que en la fotosíntesis C3, el dióxido de carbono va a entrar al ciclo de Kelvin. Y luego el piruvato es el que va a volver a las células del mesófilo, pero antes de eso necesita transformarse en este fosfoenol piruvato. Ya. En lo que es la fotosíntesis CAN ahora,
se le llama así porque fue la primera que se descubrió en esta familia de plantas llamadas crasuláceas, que son como especies de cactus, en el cual estas se tratan de plantas en ambientes desérticos. Utilizan la misma vía del C4, pero la diferencia es que estas separan la asimilación del dióxido de carbono y el ciclo de Kelvin entre el día y la noche. Así nomás en la noche se abren los estomas, entra el dióxido de carbono y se almacena en forma de malato y ácido málico y almacena bastantes vacuolos. Ya cuando es el día, estos ácidos orgánicos que han permanecido almacenados se van liberando poco a poco para entrar al ciclo de Kelvin. En sí, estas de aquí les ayudan a optimizar el uso de agua, es decir, que no se gaste grandes cantidades de agua para que puedan sobrevivir en estos climas cálidos y secos. De esta manera lo podemos asimilar también con los seres humanos, ¿no? Porque ellos también, si están en un clima desértico, obviamente también van a tener que ahorrar el agua y no gastarla inadecuadamente. Ya, la siguiente, por favor. Vamos a tener ahora la coevolución. La coevolución es el producto evolutivo de las interacciones vitales entre especies no emparentadas, por los cuales unas dependen en parte de las otras para evolucionar y viceversa. Esta coevolución, estos tipos de barreras van a ser físicas, pueden ser físicas, ¿no? Como en el caso de ciertos tipos de montañas, ¿no es? En lo que es la coevolución cooperativa, que tenemos dos tipos, la cooperativa y la antagonista, esta cooperativa se va a manifestar en determinadas asociaciones y variadas relaciones adaptadas entre diferentes especies en las que ambas obtienen un beneficio. Un ejemplo de esto, el mutualismo, que sabemos que es donde dos o más especies van a interrelacionar para poder garantizar las supervivencias de ambas, es decir, que adquieren un bien mutuo. Este es en el caso que he puesto aquí de las hormigas y las larvas de algunas mariposas, en el cual estas hormigas van a proteger a la larva de algunos depredadores, y esta larva va a segregar un líquido en el cual se van a alimentar las hormigas. De esta manera se obtiene una coevolución cooperativa coordinada, en el cual ambas van a obtener el beneficio. Otra tenemos es el parasitismo, que sabemos que el parásito se desarrolla y crece dentro del hospedador, pero necesita alcanzar esto mediante una interacción sin causarle tanto daño. Este es el ejemplo de este conejo, que el conejo europeo se le inserta un virus, él crea la infección vírica de mixomatosis, en el cual este virus se va a desarrollar y va a crecer y va a regular la reproducción de este conejo inducido en Australia. Ya, ahora tenemos la coevolución antagonista, que es cuando se manifiestan las relaciones entre especies. ¿A qué me refiero con esto? Que hay, por ejemplo, entre un depredador y una presa. En lo que es en la presa, en este caso, ciertas presas tienen distintos rasgos. Por ejemplo, algunas son venenosas, tienen puntas, tienen colores llamativos, y esto se le denomina aposematismo, que no es más que un mecanismo de defensa que ellos adquieren para protegerse de estos depredadores. Claro que como consecuencia estos depredadores ya van a tener la experiencia una vez que hayan tocado con algunos de estas presas. Es decir, que si ya tocaron con alguna, por ejemplo, un cuerpo espín, ya saben que tiene puntas y es peligroso, entonces ya les va a quedar grabado por un largo tiempo que no deben enfrentarse a estos tipos de presas. Y en un caso especial tenemos el mimetismo, que ya es, bueno, es como un ejemplo de esta coevolución antagonista, pero solo la poseen ciertos tipos de organismos o de animales, por ejemplo, en el caso del camaleón, que se adapta a su entorno, se camufla en este entorno. Ya, la siguiente. Ya, ahora tenemos la especiación. Este es el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra población que con el tiempo van acumulando diferencias genéticas por aislamiento al no existir un intercambio genético, ¿no? Este de aquí, este aislamiento puede ser producido por barreras así de dispersión, por ejemplo, una capa de hielo
en expansión o un nivel cambiante del mar. Y también tenemos que una consecuencia de esta especiación es la radiación adaptativa, en el cual como estas poblaciones ya están aisladas, se van a subdividir y van a ocupar nuevos nichos ecológicos. Aquí tenemos a este biólogo que es Ernst Mayr, que este es un prestigioso biólogo de las últimas décadas en el cual dio con la clave del origen de las especies en el que estaba el aislamiento geográfico. Entonces nos propuso esta especiación alopátrica o geográfica, en el cual consiste que cuando una población queda aislada por cualquiera de estas barreras geográficas, pierde la posibilidad de intercambiar genes con el resto de la especie. Esta barrera, claro que puede desaparecer, pero ya esta población va a ser distinta, que ya no van a poder cruzarse con ellos. Entonces, esta consolidó este biólogo una definición más sólida de la especie. Entonces, tenemos que si dos individuos que pertenecen a la misma especie pueden dar una cría o producir una descendencia fértil, pero aquellos que son de distintas, ¿no? Este es el caso que tenemos del caballo y el burro, que se aparean y son de diferentes especies y dan como origen a la mula, que el cual ya es una descendencia que ya es estéril. Aquí he puesto un ejemplo del centauro, que es una criatura mitológica, el cual es mitad caballo y mitad hombre. ¿Ustedes creen que esto podría darse entre un hombre y un caballo? Es claro que esto es parte de la mitología, entonces, como su nombre mismo lo dice, es un mito, no puede ser posible, pero sería como tratando de asimilarlo a lo que pasa aquí entre la burra y el caballo. También tenemos la especiación simpátrica, que es cuando las subpoblaciones quedan aisladas reproductivamente, pero no sin antes estar aisladas geográficamente. Este es un ejemplo de los insectos, que bueno, vemos aquí el insecto y están en un fruto, y se reproducen con miembros de su especie, pero en una situación en donde estos ya cambian, la planta huésped no se van a reproducir, pero van a seguir en la misma planta, se van a cambiar la planta. En esta situación que sea entre la especiación simpátrica y la alopátrica, va a existir un intermedio que es la especiación paraprática, que esta ya es cuando ocurre dos o más poblaciones van a diverger en territorios adyacentes. Por último, vamos a tener lo que es la extinción, que esta ya es el destino final, como quiera que lleguen las especies que no pueden llegar a adaptarse. Gracias. Chicos, sí escucharon lo que dijo Brian, ¿verdad? Esto no es real, esto es una mitología, ¿verdad? Esto es un mito, no es real, nunca ha existido la especiación entre un hombre, ¿verdad? Entre un humano y un animal, y que como producto dio el centauro, como ya lo dijo el compañero. Esta es una figura de la mitología griega. Cuidado, se van a confundir, ¿sí? Porque entonces, ¿verdad? Nosotros estaríamos perdidos si realmente esto fuera la realidad, ¿no? Cabe señalar, bueno, yo no sé ustedes, ¿no? Pero, por ejemplo, alguna vez, y me reservo el sitio donde nosotros hicimos la investigación de su primera práctica sexual, ¿no? Que tenían con, por ejemplo, los chicos tenían práctica sexual con una burra, ¿ya? También tenían con palomas, también no solamente con animales, sino con por ejemplo, yo no sé si todos ustedes conocen la mazorca del cacao, ¿no? Entonces le hacían un agujero a la mazorca del cacao y por aquí introducían el pene los chicos, ¿no? También está la papaya madura y la sandía. Bueno, eso era la práctica sexual de los chicos. ¿Sí? Imagínense si fuera realidad esto del centauro, cuántas figuras como el centauro tendríamos, ¿verdad? Porque los chicos en alguna ocasión tuvieron una relación sexual con, en este caso, con las burras, ¿sí? Sí, a lo mejor ustedes no me creen, pero eso salió en la investigación, ¿ya? Sobre todo esta situación se da en los adolescentes, ¿verdad? Del campo, porque como allá no pueden salir, ¿no? Acá a lo mejor también se da, pero
en la ciudad, pero, pero es muy poco porque acá en la ciudad pues hay los centros recreativos, es decir, donde los chicos pueden y toman a una de las mujeres que se dedican a este trabajo, ¿no? Pero por favor, esto es un mito, ¿sí? Si no, imagínense cómo estuviera nuestra población ahora, mitad burro y mitad humano, ¿no? Es un mito, por favor. Doctora, disculpe, ahí eso le iba a decir que ahí está un pequeño video como para reforzar el tema. Aquí, Sí, ¿ya? ahí. La adaptación son todas aquellas características ¿Sí escuchan? favorables que le permiten a los seres vivos la Sí. capacidad de sobrevivir en cierto ambiente. Existen tres tipos de adaptaciones. Adaptaciones morfológicas, anatómicas o estructurales son adaptaciones que presentan los organismos en sus estructuras externas, por ejemplo, un caparazón o espinas que les brinde protección, garras para poder cazar, alas para volar, un cuerno para combatir, lenguas largas y pegajosas para obtener alimento, el camuflaje para pasar inadvertido a los sentidos de otros seres vivos y el mimetismo, que es una habilidad que tienen ciertos seres vivos para parecerse a otros y así obtener una ventaja. Por ejemplo, la serpiente coralillo es venenosa, mientras que la falsa coralillo no lo es, pero imita los colores de una coralillo. Eso le ayuda a mantener alejados a ciertos depredadores. Adaptaciones fisiológicas son las adaptaciones internas de los seres vivos, por ejemplo, la hibernación, la alimentación, como son los carnívoros, herbívoros o hematófagos, la respiración, como la pulmonar, branquial o cutánea, que es a través de la piel, la producción de veneno, almacenamiento de grasa para resistir las bajas temperaturas, etc. Adaptaciones conductuales, de comportamiento o etológicas son las adaptaciones relacionadas con el comportamiento de los seres vivos. Por ejemplo, la caza cooperativa que presentan los delfines, tiburones, orcas y leones, donde trabajan en equipo para obtener su alimento. El cortejo para atraer a una pareja con fines reproductivos, viajar en manada para reducir el riesgo de un ataque por depredadores o la migración de aves, etc. Interesante, ¿no? Ya antes habíamos hablado de los seres vivos, ¿cierto? Como los animales se adaptan a ciertas cosas o a ciertos lugares para poder sobrevivir, pues nosotros los seres humanos hacemos lo mismo. Esto es muy importante tener en cuenta que los seres humanos de todo el planeta Tierra, de las diferentes partes de la Tierra, también son considerados seres vivos. Necesitan adaptarse a su lugar para poder sobrevivir. Se debe tener en cuenta normalmente los diferentes hábitats, dependiendo del clima nos podemos adaptar a diferentes situaciones. El clima cálido, el templado, el frío. Para el clima cálido, que es el clima caliente, debemos tener en cuenta, por ejemplo, la forma de vestir, la ropa es muchísimo más suave, telas más suaves, más descubiertas, precisamente por el calor que hay en ese lugar. Para el clima templado, pues puede ser el clima que nosotros manejamos aquí en la sabana. Es importante pues, tener una ropa más adecuada, un poco más cubierta, ¿cierto? Que nos permita pues, adaptarnos a los diferentes cambios climáticos que hay durante pues, todo el año. A veces hace frío, a veces hace calor y dependiendo de eso, pues, adaptamos nuestro vestuario para poder estar bien cómodos. Finalmente, para el clima frío, que es casi siempre estas zonas del Ártico, el Polo Norte, el Polo Sur, donde los periodos o las temperaturas son muy, muy bajas, entonces adaptamos ropa ya muchísimo más abrigada, ropa especial, ¿cierto? Ropa más templada, más adaptada para el frío. Entonces hacemos ese tipo de adaptaciones para no ni congelarnos ni morirnos de pronto del calor. Dentro de esas adaptaciones también tenemos las adaptaciones a la comida, dependiendo del lugar de donde vivamos, cierto el clima que tengamos. También tenemos pues cierta variedad de comida que nos alimentarnos y no cocinamos. Entonces para el clima cálido, la comida normalmente es el pescado y las frutas tropicales, como la piña, por ejemplo. Entonces debemos adaptarnos y entonces nosotros vamos a esos lugares de vacaciones debemos adaptarnos pues, para podernos alimentar, saber qué
templado, la variedad de alimentos es muy grande, porque pues acá afortunadamente se dan varias comidas, las frutas, trabajan las granjas, los pollos, los conejos, también gran variedad de hortalizas, entonces tenemos muy a la mano todo tipo de comida. Por eso, depende del lugar de donde vivamos, pues vamos a encontrar comida diferente, pero debemos adaptarnos a ella, porque si no nos adaptamos, pues vamos a morir de hambre. Otra adaptación que hacen los seres humanos es la adaptación a la vivienda y también depende del lugar de donde vivan. Entonces, en los climas cálidos, en los climas calientes, normalmente las casas son hechas en madera con el fin de que no se encierre el calor y con sus ranuras filtre pues como el viento para que sea una casa pues bastante calor. Para los climas fríos pues las casas ya son más estructuradas, ya son con bloques, normalmente son casas altas, casi siempre estas casas tienen un tipo de calefacción, es decir, un instrumento tecnológico, ¿cierto? Que lo que hace es producir calor dentro de la casa, ya que las temperaturas que se manejan son bastante bajas. Entonces se hacen este tipo de adaptaciones a las casas para que nosotros los seres humanos podamos tener un lugar caliente y confortable. Y pues las casas que tenemos en clima templado, es decir, acá donde nosotros vivimos, son casas muy comunes. Normalmente son fuertes, no son como las que hay en el clima cálido, son casas fuertes, son casas construidas en ladrillos y en bloques, pero que también pues nos adaptamos a ellas y nos permite vivir cómodamente. Entonces, estas son algunas adaptaciones que hacen los seres humanos para poder sobrevivir, digamos que al mundo en el que nos encontramos hoy. Hola, Sí. Hola, doctora. ya. Bueno, hemos visto un video, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Cañarte. Cañarte Mena. ¿Qué aprendió del video? Hola. Sí, estoy aquí. Sí, solo que tengo dos dispositivos porque me está fallando el computador. No sé si me Ya, escucha. entonces díganos en resumen, ¿verdad? ¿Qué vimos en el video? Uy, ya se me hizo feo esto. Bueno, esto Más una... eso de aquí fue como más espérame. una... espérame. ¿Me escucha bien? Tienes dos audios prendidos y se escucha un eco. Apague uno y quédese con uno. Hola. Ahí está. Aquí sí. Sí, es que tenía problemas con mi computadora y y tuve que conectarme desde dispositivo. Y creo que este de aquí creo que está mejor. ¿Ya? ¿Sí me escucha bien ahí? Sí, sí te escucho. A ver, ¿qué me puedes decir sobre el video? Hola. Cabe señalar que usted no tiene participación en diagnóstico y si usted no interviene, pues no tendrá participación. Es que estoy hablando, solo que no sé si me escuché bien. No, acá, cuando tú me dices que estás hablando, te escucho, pero si estás hablando ahorita, yo no te escucho nada. ¿Cómo? No lo entendí. Ahorita me escucha, pero si tú dices que estás hablando, yo no te escucho. Entonces, eso es medio raro, que para decir me escuchan, yo te escucho y ya después que tú dices que empiezas a hablar, ya no escucho nada. No, pero sí estoy hablando, o sea, estaba ahorita hablando. No se escucha. Bueno, no, sí, o sea, yo le estaba tratando de decir que todo lo que vimos ahorita fue como un recuento de todas las exposiciones. Usted nos trataba de entender sobre lo que era la adaptación,
sobre, o sea, así mismo fue, también hablaban un poco sobre las cosas del equipo 5, que también metían un poco sobre lo que eran los climas, y de cómo todos los, puede decirse que los seres vivos hemos estado, puede decir que tener relación con lo que es adaptación. Pues cada uno de nosotros tenemos tenido que adaptarnos al tipo de clima, a los factores ambientales, factores que puede decirse que intervienen en nuestro ecosistema. Creo que sí, fue o sea, lo que más entendí. También, pues, también hablaban más o menos como, puede decirse como la altitud, que todo lo que, cómo todos estos factores, cómo nos podían provocar así varios tipos de consecuencias. Y pues, creo que sí, eso sería en general todo, porque como quiero hablar sobre todo lo que era adaptación. Sí, Y no pero sé no si me estoy dices. bien o si estoy mal. O sea, yo lo que necesito es que me digas qué aprendiste del video. O sea, no me digas que si el grupo 1, que si el grupo 2, que si el grupo 3, nada. A mí no me interesa saber de los equipos. A mí me interesa saber es qué aprendió usted. Pero le estoy diciendo lo que yo podía, o sea, lo que yo entendí de todo esto. Pero no me dices nada, pues niña. Yo así no te puedo evaluar. ¿Qué es lo que nos dice el video? El video nos habla de la adaptación, que nosotros tenemos una adaptación morfológica, que nosotros tenemos una adaptación anatómica o estructurales, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, cuando si vimos las imágenes, veíamos que la tortuga tenía un caparazón, ¿verdad? Fuerte como para protegerse de todas estas cosas ambientales, de las garras que pueden tener los animales, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder sobrevivir a todos estos cambios, ¿verdad? También teníamos las lombrices de tierras o las culebrillas, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el video. Sí, también inclusive nos hablaba de que nosotros los seres humanos, ¿verdad? La principal función nuestra, ¿verdad? Es la fisiológica. Cuando hablo de los seres humanos, no solamente estoy hablando de nosotros los hombres, ¿verdad? De las adaptaciones fisiológicas, no solamente, perdón, estoy hablando de nosotros los humanos, sino de todos los animales o todos los seres que tienen vida. Ya, también hablaba el video sobre la adaptación conductual, sobre el comportamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo siempre sé decir, si yo nací mujer, tengo que comportarme como tal. Si nací hombre, tengo que comportarme como tal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes ven el comportamiento de los animalitos, su relación sexual lo hacen y no importa quién los vea. Nosotros los seres humanos no podemos ir en cualquier ámbito de la calle, ¿verdad? Y hacer una relación sexual, porque eso no está permitido, porque eso tiene que ver con el raciocinio nuestro, ¿sí? Entonces, o sea, eso es lo que yo necesito que ustedes analicen, o sea, si yo voy a decir esto lo dijo el grupo 1, el 2, el 3, el 4, o sea, para mí eso no es calificable, sino que tiene que decirme exactamente qué es. Cuando hablamos de las adaptaciones de nosotros los humanos, ¿verdad? Nosotros los humanos no somos muy aparte de un animalito. Ya, nosotros los humanos, nosotros buscamos una casa, se hace una casa, ¿para qué? Para nosotros protegernos, ¿verdad? Cuando el clima es muy frío, ¿verdad? Inclusive la gráfica mostraba las zonas, por decir, como la sierra, que bueno, aquí en nuestro país no se ve mucho fenómenos de nieve, pero sí hay granizos, ¿verdad? Nosotros acá en la costa, nosotros no tenemos granizos. Sí hay a veces frío, pero que es soportable. Tú coges una cobija y viene y ya se pasó el frío. En cambio, en la sierra tú vas a tener que usar 3, 4 cobijas y el que tiene el sistema de calefacción, pues tendrá que prenderlo porque hay unas heladas muy fuertes. Eso por una parte, ¿no? Y si ustedes alguna vez han ido a la parte esta de la sierra, donde las casas son hechas con adobe, ¿verdad? Entonces, ese adobe lo utilizan, ¿verdad? Es un poco para dar una temperatura cálida dentro de la casa.
Y no solamente nos habla de, en este caso, de la protección física o de la adaptación física, sino que también nosotros los seres humanos tenemos que adaptarnos a la alimentación. Ustedes saben que la alimentación de una región a otra es muy variable, ¿sí? Por decir, nosotros acá en la costa no comemos cuy, nosotros comemos pescado, comemos gallina. En la sierra se come cuy. Cuando nosotros llamamos nuestras gallinas criollas, no son las mismas gallinas de criollas que existen en la sierra. Si ustedes vieran esas gallinas criollas de la sierra, tienen unas semerendas, o sea, las presas son demasiado grandes, ¿no? Y yo sé decir, solamente con ver las presas de esas gallinas, ¿verdad? Uno ya se llena, porque es que son demasiadas grandes. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ver. Por ejemplo, en nuestra higiene, ¿verdad? A nosotros no nos perjudica si nos bañamos 2 veces, 3 veces, 4 veces en el día. Pero en cambio, en la sierra, ¿verdad? Ustedes van a ver que uno no se puede bañar a cada rato, que uno no se puede bañar a las 10 de la noche, ¿ya? En cambio, acá nosotros nos vamos a una reunión social, venimos a la hora que sea, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y nos pegamos un duchazo sin cabeza y no pasó nada. En cambio, nosotros en la sierra no podemos, no se puede hacer eso. Si nosotros vamos, no se puede hacer esto, porque entonces, ¿qué pasaría con la temperatura fría del agua? Así sea que nosotros pongamos una temperatura temperada, ¿no? Que esté un poquito tibia, ¿no? Pero de igual, después que sale de la ducha, vamos a ver qué pasa. Y así nosotros podríamos ver que nosotros deberíamos de adaptarnos al clima, al medio, ¿verdad? A la cultura, a la sociedad, ¿sí? Que nosotros, como ya les dije, nosotros somos seres humanos y cada momento estamos provocando fenómenos, ¿verdad? Debido a, en este caso, debido a la temperatura, debido al clima, debido a la alimentación, entre otras cosas. O sea, eso es un análisis del video, ¿ya? Cuando decimos adaptaciones a la vivienda, nosotros tenemos que ver, o sea, por ejemplo, nuestras viviendas pueden ser con ventanales grandes, ¿verdad? A lo mejor en la sierra no hay ventanales muy grandes, a lo mejor en la sierra las cortinas son, si es que hay ventanales grandes, las cortinas son más gruesas. Nosotros acá usamos unas cortinas finas, o sea, fina en el sentido no de que sean caras por su concepto económico, sino más bien en el espesor de la tela, ¿no? Entonces, todas esas cosas, si ustedes ven películas, ¿verdad? En la parte de Europa, en la parte de Norteamérica, donde hay heladas, donde hay nieve, ustedes van a ver que todas las casas tienen chimenea en las películas. Nosotros aquí en la costa, yo no he visto quien tenga una chimenea dentro de la casa, ¿no? Porque no, prácticamente nosotros no la necesitamos, ¿no? No sé si en Quito habrá casas con chimenea, no lo sé, ¿verdad? Pero sin embargo ellos sí usan esto del calefactor para cuando hay demasiado frío, pues poder soportar esas bajas temperaturas. O sea, así me hubiera gustado que me diga, pero no que me diga que ahí se habló de todos los temas y que tienen que el grupo 1, 2 o 3, no, eso no es así. Así que ya le digo, usted no tiene preguntas y respuestas. Pero, o sea, creo que esto de aquí, o sea, solo ha sido hoy, porque yo la mayoría de las veces que usted me ha preguntado sí he sido capaz de responderle en los otros días que nos ha tomado algún tipo de evaluación. O sea, a lo mejor usted me ha respondido como hoy día. Entonces, yo en vez de ponerle 0, simplemente lo dejo en blanco. ¿Ya? Entonces, eso es, o sea, yo necesito es una respuesta. O sea. No, sí, es que sí le entendí el punto. ¿Ya? Entonces. ¿Aún puedo hablar o ya no? No, ya no, mija, ya terminó la clase. Ya te quedaría para la próxima clase, ¿sí? Chicos, recuerden que la próxima semana tenemos aporte, ¿verdad? El equipo 7, ¿verdad? Que tiene que subir el material con tiempo para que los chicos lean, porque ese grupo 7 también va a entrar en evaluación, ¿sí?
Entonces, no es que lo van a mandar. Si es el día lunes, la clase van a enviar el día domingo a las 10 de la noche. Tienen que enviarlo con tiempo para que los chicos vean. Por ejemplo, en el primer equipo que expuso, ¿verdad? Hay cosas que ellos hablaron, pero no están escritos en la lámina. Así que van a tener que revisar en el Word, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, que ellos decían sobre los biomas. Otro tema más que no recuerdo exactamente, pero ellos lo hablaron, pero no estaba en el material didáctico. Así que revisarán. Bueno, chicos, les dejo porque yo ya voy a tener clase con otro curso, ¿sí? Que pasen muy bien y buen provecho. Hasta pronto. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctora.